Buenas tardes, profesor. El día de hoy nosotros vamos a hablar sobre la intervención del Estado. ¿Por qué es conveniente la intervención del Estado? El Estado cumple un papel fundamental en la economía de un país, pues el cumplimiento eficiente de sus funciones es discreta, es directamente al desarrollo y crecimiento económico de una nación. En primer lugar, proporciona un marco legal y social dentro del cual los participantes en el mercado compran y venden bienes y servicios producidos con los recursos escasos de las economías. Y en segundo lugar, el mercado lucha por mantener la competencia en los mercados de bienes y servicios al tratar de asegurar que ningún vendedor domine el mercado de una forma inquisitiva. ¿Por qué es conveniente la intervención del Estado? La intervención del Estado no solo protege al consumidor, sino a otras empresas que pueden ver obstaculizada la libre competencia, lo que a la vez mejora la competitividad de todas las empresas, los que le facilitan el progreso para ingresar al mercado internacional, donde deben ser competitivas puesto que allí no tienen los privilegios que pudieran tener en el mercado interno. En una economía de libre mercado, en teoría, el Estado no debe intervenir en las actividades desarrolladas por las empresas. Pero como no existe un mercado perfecto, para evitar distorsiones, el Estado se ve en la necesidad de intervenir, generalmente mediante medidas regulatorias. Si el Estado no interviene, las grandes empresas pueden crear monopolios o carteles afectando los intereses del consumidor y del mismo. Por ello, en cierto modo es positivo que el Estado intervenga hasta cierto punto. Conveniente la intervención del Estado. La economía mal gestionada o mal regulada causa problemas sociales que se deben ser resueltos mediante la intervención del Estado, que deberá tomar medidas según el tiempo de problema social, según las circunstancias de cada caso y según el objetivo que se quiere lograr. Las ventajas y desventajas de la intervención del Estado en la economía. La intervención del Estado en la economía puede solucionar problemas o causarlos, y no hay una receta ideal, puesto a que cada país tiene su propia realidad y la política económica siempre está dominada por la ideología política, intereses y objetivos del gobierno del turno. Por lo tanto, la intervención del Estado puede tener muchas ventajas y desventajas. Entre ellas, tenemos el equilibrio y la estabilidad económica, control de la inflación, disminución de las desigualdades, la mejoría de la competitividad, etc. Pero entre las desventajas podemos encontrar un estancamiento económico, desinversión, huida de las capitales y la pérdida de la competitividad, la inflación, la pobreza, en fin, lo contrario de las ventajas cuando las cosas salen mal. Todo depende de las medidas que se tome el gobierno para intervenir y con cómo las implante. Si el Estado no interviene, las grandes empresas pueden crear monopolios y carteles afectando los intereses del consumidor. Del mismo Estado, por ello, en cierto modo, es positivo que el Estado intervenga haciendo ciertos puntos. La intervención del Estado no solo protege al consumidor, sino a otras empresas que pueden verse obstaculizadas a la libre competencia, lo que a la vez mejora la competitividad de todas las empresas, lo que nos facilita el proceso para ingresar al mercado internacional, donde deben ser competitivas, puesto ahí no tienen los privilegios que pueden tener en el mercado interno. En una economía de libre mercado, en teoría el Estado no debe intervenir en las actividades desarrolladas por las empresas, pero como no existe un mercado perfecto, para evitar distorsiones en el Estado se viene en la necesidad de intervenir generalmente mediante medidas regulatorias. Desventajas de la intervención del Estado. Como primer punto tenemos que se viola la responsabilidad de cada persona en ellos llevar a cabo el buen orden económico. Por otro lado, existen las diferencias en el mercado y el sector público. Se presentan limitaciones del gobierno para imponer objetivos y limitaciones a la política de empleo. También muchas veces se genera un abuso de poder.
la mala gestión de la intervención puede llegar a provocar caos económicos y suele no respetarse muchas autonomías fundamentales para el equilibrio del Estado. En el caso de Ecuador, ¿qué tanto control estatal conviene y por qué? Primero que todo, cabe recalcar que los mecanismos de control estatal que tiene el Ecuador son Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado, Ministerio Público, Comisión de Control Cívico de la Corrupción y las superintendencias, bancos y seguros, compañías y telecomunicaciones. Y son aquellos organismos a los que la Constitución Política les confía las funciones relacionadas con el control disciplinario, defender al pueblo y el control fiscal, y no están adscritos ni vinculados a las ramas del poder público. Es por ello que en el caso de Ecuador se debe tener firmeza al momento de realizar los diferentes controles estatales. De esa manera, poniendo mano dura, se logrará combatir los problemas que existen actualmente de corrupción y se velará por la igualdad y derecho a la transparencia de los ciudadanos.